Muy buenas noches, bienvenidos viajeros a través de este espacio de Detectives del Conocimiento. Un programa que hoy os va a traer misterio, pero misterio del bueno. Vamos a ver cómo se gestó, cómo se generó, de dónde salió el espiritismo. Y luego vamos a tener una sección muy fuerte que recomiendo que aquellos que sean muy hipersensibles no la escuchen, aunque me pese. Una sección en la que vamos a tratar de comprender o tratar de dilucidar si personas buenas, amables, simpáticas se pueden o nos podemos convertir en monstruos, auténticos monstruos. Comenzamos. Pues ya estamos reflexionando. ¿Qué hay después de la muerte? Es quizás la pregunta más antigua y universal que se ha hecho la humanidad, desde luego. Desde los primeros neandertales con aquellos rituales funerarios, pasando por los sacerdotes del antiguo Egipto, hasta los oráculos de la Grecia clásica, el ser humano siempre buscó una señal, un eco, una prueba de que nuestros seres queridos no desaparecían para siempre cuando fallecían. Siempre hemos anhelado traspasar ese velo que separa la vida de la muerte. Hoy no vamos a buscar fantasmas, en este programa no lo haremos nunca, porque siempre iremos con la ciencia, con la conciencia y con la razón. Pero sí vamos a buscar la verdad detrás de un movimiento que prometió darnos las llaves para comunicarnos supuestamente con ellos. El movimiento espiritista, una doctrina que para millones es una filosofía de vida y una fuente de consuelo. Pero, ¿y si les dijera que todo este edificio de creencias, con sus médiums, sus reencarnaciones y sus mensajes del más allá, se construyó sobre los cimientos de una aparente y simple travesura infantil? ¿De un fraude deliberado que se salió de control? Acompañadme en este viaje a mediados del siglo XIX para descubrir cómo dos niñas, unos simples chasquidos y la credulidad de una sociedad entera, cambiaron para siempre nuestra forma de relacionarnos con el conocido misterio. Nuestra historia comienza en 1848. En una modesta casa de madera en Hyattsville, Nueva York. Una época de grandes cambios sociales y religiosos en Estados Unidos y un caldo de cultivo perfecto para nuevas ideas. En esa casa vivía la familia Fox. Y las protagonistas de este relato son las hijas menores, Margaret, de 14 años, y Kate, de 11 años. Una noche de marzo, la casa se ve perturbada por unos extraños ruidos. Unos golpes secos, insistentes, que parecían no tener origen. La madre, aterrorizada, intentó encontrar una explicación lógica sin éxito. Fueron las pequeñas quienes, quizás en un juego, decidieron interactuar con el ruido. Kate chasqueó los dedos y, para sorpresa de todos, los golpes respondieron con el mismo número de chasquidos. La leyenda había comenzado y las niñas desarrollaron un código. Un golpe para el no, 2 para el sí. A través de este rudimentario sistema, el espíritu parece que se identificó. Dijo ser un buhonero asesinado en esa misma casa años atrás y que su cuerpo estaba enterrado en el sótano. La historia del cadáver enterrado en el sótano
nunca se verificó de manera concluyente. Sí, hubo hallazgos de huesos, pero posteriores y no determinantes. La noticia corrió como la pólvora. Las niñas hablaban con los muertos, decían. La hermana mayor, Lea, que ya no vivía con ellas, vio la oportunidad de oro. Se llevó a las niñas a la ciudad de Rochester y comenzó a organizar demostraciones públicas. El éxito fue arrollador. Celebridades intelectuales y ciudadanos de a pie pagaban por presenciar ese milagro. El espiritismo como fenómeno de masas acababa de nacer. Las hermanas Fox en ese momento se convirtieron en las médiums más famosas del mundo. Pero desde el principio hubo escépticos, investigadores y médicos que examinaban a las niñas sin encontrar trucos evidentes. Las ataban, las colocaban sobre almohadas y los golpes continuaban. De ser fraude, ¿cómo lo hacían? El secreto era, en realidad, una habilidad anatómica tan simple como ingeniosa. Las niñas habían descubierto que podían hacer crujir las articulaciones de los dedos y de los pies, también de los tobillos o las rodillas, de forma sonora y controlada. Un chasquido óseo que, con la acústica de las casas de madera de aquella época y la tensión del momento, sonaba como golpes fantasmales venidos de otra dimensión. La fama y el dinero llegaron, pero también la miseria personal. Las hermanas vivieron, atormentadas por su mentira, cayendo en el alcoholismo y la pobreza. Y entonces, 40 años después de aquella noche en Hinesville, la verdad salió a la luz de la forma más espectacular posible. En 1888, Margaret Fox necesitaba dinero y, harta de la farsa, alquiló la Academia de Música de Nueva York. Frente a un público de 2000 personas y con un médico en el escenario, confesó todo. Se descalzó, puso un pie sobre un pequeño taburete de madera y, en el silencio sepulcral del teatro, reprodujo los famosos raps espirituales. Sus palabras fueron demoledoras. Los medios publicaron que dijo: «He visto tanto engaño miserable. Esa es la razón por la que estoy dispuesta a denunciarlo todo. El espiritismo es un fraude de principio a fin». La confesión fue una bomba, pero para entonces ya era demasiado tarde. La semilla, plantada por su travesura infantil, había germinado y se había convertido en un árbol gigantesco con ramas por todo el mundo. El movimiento ya no necesitaba a las hermanas Fox. El movimiento tenía vida propia. Luego Margaret, con problemas de alcoholismo y salud, se retractó parcialmente de su confesión, diciendo que había sido presionada y que aún creía en espíritus. Aún así, para muchos historiadores, su confesión en 1888, con sus demostraciones, sigue considerándose una admisión clara de fraude en el origen del espiritismo. ¿Cómo es posible que un fraude confeso se convirtiera en una doctrina filosófica y religiosa seguida por millones de personas en todo el mundo? Para responder a esto, debemos cruzar el Atlántico y viajar al París de la Ilustración, al centro intelectual de Europa. Aquí entra en escena un personaje clave: Hippolyte Léon Denisard-Riville, un respetado pedagogo y científico francés más conocido por su seudónimo Allan Kardec. Kardec no era un crédulo al principio. Se mostró muy escéptico ante el fenómeno de las mesas giratorias, y la moda ya había llegado a Europa, inspirada por las hermanas Fox. Pero su mente científica le llevó a investigar. Asistió a sesiones y, en lugar de ver un simple entretenimiento, creyó percibir una inteligencia detrás de aquellos fenómenos. Su genialidad no fue ser medium, sino de ser intérprete o codificador. Decidió aplicar un método. Durante años recopiló miles de preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios, sobre el universo, y las planteó a distintos médiums en distintas partes del mundo. Luego
comparó y organizó las respuestas que según él los espíritus le habían dado. El resultado fue su obra cumbre, publicada en 1857, llamada o titulada El libro de los espíritus. Este libro no era solo un anecdotario de espíritus, era también un sistema filosófico completo. Kardec introdujo conceptos que no estaban en el espiritismo anglosajón, como la reencarnación. Para él, el alma no solo sobrevivía, sino que evolucionaba a través de sucesivas vidas para purificarse. La comunicación con los espíritus no era un espectáculo, sino una herramienta para el crecimiento moral y el conocimiento. Kardec le dio al espiritismo lo que le faltaba: una estructura y una moral filosóficas, un propósito. Lo transformó de un fenómeno paranormal a una ciencia filosófica con principios como nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal cual es la ley de la reencarnación. El problema fundamental desde el punto de vista crítico fue que Kardec construyó su elaborado edificio intelectual sobre una base que nunca verificó de manera rigurosa. Dio por sentado que la comunicación con los espíritus era real, basándose en los mismos fenómenos que las hermanas Fox habían demostrado era un fraude. Su obra es un alucinante ejercicio de sistematización, pero parte de una premisa no demostrada y en su origen fraudulenta. ¿Por qué seguimos creyendo? La historia del espiritismo es en esencia la historia de la necesidad humana, de la necesidad de consuelo ante la pérdida, la necesidad de respuestas ante el misterio y la necesidad de creer que hay justicia y propósito en el universo, que hay orden. Las hermanas Fox, con su engaño, no crearon esa necesidad, simplemente le dieron voz. Allan Kardec no inventó la esperanza, simplemente le dio un manual de instrucciones. Desde un punto de vista escéptico, la conclusión es clara. El espiritismo moderno nació de un fraude demostrado y confesado. Sus fenómenos nunca han podido ser probados bajo condiciones controladas de laboratorio. Las afirmaciones extraordinarias, como hablar con los muertos, requieren pruebas extraordinarias, y esas pruebas sencillamente a día de hoy no existen. Sin embargo, el movimiento sobrevive. ¿Por qué? Porque el espiritismo, más allá de los golpes en la mesa, ofrece un paquete increíblemente atractivo. Te dice que tus seres queridos están bien, que la muerte no es el final, que tienes infinitas oportunidades para mejorar a través de la reencarnación y que el universo tiene un orden nada más y nada menos que moral. Es un relato poderoso que calma nuestros miedos más profundos, y a menudo la fuerza de un buen relato es más poderosa que la evidencia científica de los hechos. La historia del espiritismo no es tanto una historia sobre fantasmas, sino sobre nuestra propia esencia, sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad para creer, nuestra vulnerabilidad ante el dolor y nuestra eterna, incansable búsqueda de un eco, por débil que sea, desde el otro lado del silencio. Te voy a confesar una cosa. Un día, preparando escaletas para mis programas de radio, me pregunté: ¿qué mejor sección de ciencia
se puede hacer que contenga misterio y a la vez mezcle sentimientos de miedo y casi de terror. Y recordé que 2 experimentos y un libro era cuanto necesitaba para obtener tu atención tras estas palabras. Atento y atenta a mis palabras, porque si no conoces a los protagonistas de estas historias, quizás se te ponga la piel de gallina o la sangre helada tras escuchar lo que a continuación te voy a relatar. Hoy nos planteamos una pregunta incómoda, casi perturbadora. ¿Podría cualquier persona, alguien común, convertirse en responsable de actos terribles solo por obedecer órdenes? La historia del siglo XX nos ha dado muchos ejemplos estremecedores. Desde los campos del exterminio hasta las guerras más crueles. Millones de personas participaron en atrocidades y cuando fueron juzgadas, muchos de ellos se defendieron diciendo: yo solo cumplía órdenes. Yo solo cumplía órdenes. Ante esta realidad, un psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, decidió investigar hasta dónde puede llegar la obediencia humana. En 1961, ideó un experimento que todavía hoy genera debate, porque sacó a la luz algo muy incómodo: la facilidad con la que una persona corriente, una persona como tú y como yo, puede obedecer ciegamente a la autoridad. Repito, ciegamente. Milgram reclutó voluntarios con un anuncio en el periódico, pagándoles una pequeña cantidad para participar en un supuesto estudio sobre memoria y aprendizaje. A los participantes se les asignaba aparentemente por sorteo el papel de maestro, aunque esto era así deliberadamente, porque el de alumno en realidad era un cómplice del experimento. El procedimiento era sencillo. Cada vez que el alumno cometiera un error al memorizar una lista de palabras, el maestro, es decir, el voluntario, debería aplicar una descarga eléctrica subiendo la intensidad en cada fallo. Frente al voluntario, había una máquina con interruptores que iban desde los 15 hasta los 450 voltios con etiquetas inquietantes: descarga leve, peligro y hasta un escalofriante XXX. Por supuesto, las descargas no eran reales, pero los participantes no lo sabían. Cada vez que pulsaban un interruptor, escuchaban grabaciones con gritos, quejas y súplicas. A medida que la intensidad aumentaba, las voces simulaban dolor extremo, hasta pedir que se detuviera el experimento. Cuando los voluntarios dudaban, el investigador, con su bata blanca y tono firme, repetía frases como: «Continúe, por favor. Es absolutamente esencial que siga». O «Usted no tiene otra opción». Y si alguien preguntaba quién era responsable de lo que sucediera, la autoridad respondía: «Yo asumo la responsabilidad». Lo que ocurrió sorprendió incluso al propio Milgram. Todos los participantes llegaron al menos hasta los 300 voltios. Y un 65% de ellos llegó hasta el final, aplicando la descarga máxima de 450 voltios, que era mortal. Aun cuando creían que el alumno podría estar en peligro de muerte, muchos lo hicieron sudando, temblando, incluso con crisis nerviosas. Pero aún así obedecieron y lo hicieron. El experimento dejó al descubierto que, bajo presión, la mayoría de la gente puede renunciar a su propia conciencia y delegar la responsabilidad
en una figura de autoridad. Milgram identificó algunos factores clave. Voy a resumir qué descubrió con su famoso experimento sobre la obediencia a la autoridad. Primero se vio que cuando una persona recibe órdenes de alguien con poder tiende a dejar de lado su propia conciencia, es decir, siente que ya no es esa persona quien decide o cede la responsabilidad a la autoridad. También observó que cuanto menos contacto tenía el participante con la persona que sufría las consecuencias y cuanto más lejos estaba físicamente de ella, más obedecía. Otro hallazgo interesante fue que quienes tienen una personalidad más autoritaria, evaluada en relación con actitudes rígidas o incluso cercanas a posturas dictatoriales, eran más obedientes que los demás a la autoridad. Además, cuanto más presente o cercana estaba la figura de autoridad, mayor era la tendencia a seguir sus órdenes. La educación también jugó un papel. Quienes tenían más formación académica se dejaban intimidar menos por esa autoridad y por tanto eran menos obedientes. En cambio, las personas con un entrenamiento militar o una disciplina muy estricta mostraban mayor disposición a obedecer. Algo curioso es que al comparar entre hombres y mujeres jóvenes no hubo prácticamente diferencias. Obedecían de forma muy similar. Y por último, Milgram notó que los participantes casi siempre trataban de justificarse. Buscaban alguna explicación para sus actos, aunque resultara difícil de sostener. En resumen, el experimento mostró hasta qué punto podemos llegar a obedecer incluso en situaciones que chocan con nuestra propia moral. Lo más perturbador es que la mayoría de los participantes no eran ni sádicos ni violentos. Eran personas normales, cogidas de la calle, que en otra circunstancia jamás hubieran hecho daño a nadie. El experimento se convirtió en un clásico de la psicología social y en una advertencia para la criminología. Explicó cómo es posible que sociedades enteras participen en genocidios o crímenes colectivos bajo la idea de que solo obedecían órdenes. Y nos deja una reflexión que sigue siendo urgente. Porque si bien es verdad que la obediencia mantiene unida a la sociedad, cuando se convierte en ciega y absoluta, puede transformarnos en instrumentos de la violencia más brutal. Entonces la pregunta que nos deja Milgram es inquietante. Si mañana alguien con autoridad nos ordenara hacer daño a otro ser humano, ¿realmente podríamos decir con certeza que no lo haríamos? Ahora os contaré las críticas científicas al experimento de Stanley Milgram. Primero, la ética. Los participantes creían que estaban dañando a alguien y eso les generó ansiedad y culpa reales, algo que hoy sería impensable en un laboratorio. Luego el contexto. Obedecer órdenes en un experimento no es lo mismo, dijeron, que hacerlo en la vida real. La situación era muy artificial. También la muestra suscitó dudas, ya que casi todos eran hombres de Nueva York, así que extrapolar los resultados a otras culturas o edades pues no era tan simple. Y ojo, porque según los científicos el propio Milgram podía haber influido en los participantes con frases como «debe continuar». Afirman que esto puede haber aumentado la obediencia más allá de lo que naturalmente hubiese sido habitual. Por último, la interpretación. Milgram dijo que la gente en general es naturalmente obediente, pero también pudo ser miedo, o confusión, o solamente querer terminar rápidamente la prueba.
Algunos incluso sintieron culpa mucho después del experimento. En pocas palabras, el experimento nos enseñó mucho, pero también nos dejó importantes preguntas sobre la ética, sobre el contexto de esta y sobre el comportamiento humano. Si os parece bien, vamos a unos minutos musicales para relajarnos y en poco tiempo volvemos con otro experimento, quizás si cabe, mucho más espeluznante. Bajo la luna hambrienta, en un camino sin luz, mi suerte estaba echada, cargando mi cruz. El alma seca y hueca, sin fe ni un porvenir, solo el frío de la noche me hacía sentir un susurro entre el polvo que no era el del viento, promesas de oro y fuego, alivio a mi tormento. Fue cuando el diablo canta que el alma se estremece, su voz como un veneno que el corazón adormece. Me habló de lo prohibido, de gloria sin dolor, y yo, ciego de miseria, le entregué mi valor. Ahora solo me queda el eco de su canción y un hueco en el pecho donde estuvo mi razón. Toma mi mano, no hay nada que perder. Y vi montañas verdes y un amor renacer. Olvidé las espinas, los años de sudor. Cambié mi honesta pena por un falso esplendor. Cada nota era un néctar tentador que me ató a sus cadenas sin sentir el rigor. Fue cuando el diablo canta que el alma se estremece, su voz como un veneno que el corazón adormece. Me habló de lo prohibido, de gloria sin dolor, y yo, ciego de miseria, le entregué mi valor. Solo me queda el eco de su canción y un hueco en el pecho donde estuvo mi razón. Esta era la canción de San Venganza Country, Cuando el Diablo Canta. Y ahora nos vamos a la última parte del programa, que creo que, como dije antes, os va a poner los pelos de punta. Vamos allá. En agosto de 1971, en los sótanos de la Universidad de Stanford, se levantó una prisión de mentira. Pero lo que allí ocurrió se convirtió en una de las pesadillas más perturbadoras de la historia de la psicología moderna. 12 estudiantes
se vistieron de reclusos, otros 12 de guardianes, y bajo la dirección del psicólogo Philip Zimbardo comenzó un juego de poder que muy pronto dejó de ser un juego. Imagina un sótano oscuro en la Universidad de Stanford. Estamos en agosto de 1971. Allí un grupo de jóvenes estudiantes, sanos y voluntarios, están a punto de participar en un experimento que cambiará la historia de la psicología y dejará cicatrices imborrables en sus vidas. El psicólogo Philip Zimbardo lo llamó el experimento de la prisión de Stanford. El mundo lo conocería después como el efecto Lucifer, la transformación de hombres normales en verdugos y víctimas, solo por el poder de la situación. Los papeles se sortearon. Unos serían prisioneros, otros guardianes. Los primeros fueron detenidos por sorpresa en sus casas para mayor realismo, esposados y trasladados como auténticos criminales. Al llegar a la prisión, sus cabezas fueron cubiertas con bolsas, sus cuerpos sometidos a rituales de degradación, desnudos, despojados de nombre, convertidos en números. El experimento había comenzado. Al principio, los guardianes dudaban. Se movían torpemente en su rol. Pero pronto, el poder les corrió por las venas. El uniforme, las gafas de espejo, la porra en las manos, todo ello les otorgaba una autoridad absoluta. Y lo que era un juego académico, universitario, se transformó en una pesadilla real. Los prisioneros intentaron rebelarse, pero fueron rápidamente aplastados. Se les obligaba a hacer flexiones hasta la extenuación, a permanecer de pie durante horas y a pasar las noches durmiendo en suelo frío. Las humillaciones se volvieron creativas y cada vez más crueles. Pronto 5 de ellos colapsaron con ataques de llanto y ansiedad. Hasta uno gritó desconsolado: «No soy el prisionero 819, soy un hombre, soy un hombre». Mientras tanto, Zimbardo observaba a través de las cámaras, en su oficina, impasible. Ya no era el científico distante. Había adoptado otro papel, el del alcaide de aquella prisión simulada. Ya no analizaba solamente, controlaba. El experimento se le había ido de las manos. Y mientras tanto, los abusos crecían y las líneas entre realidad y ficción se diluían. Hasta que por suerte sucedió algo. Una visita inesperada. Christina Maslach, joven psicóloga, pareja sentimental de Zimbardo,
acudió a la prisión, queriendo observar el experimento. Lo que vio la horrorizó. Prisioneros con la mirada perdida, cuerpos encadenados, humillaciones constantes. Un aire de crueldad que no encajaba en un aula universitaria, sino en los peores sótanos de cualquier dictadura. Esto es horrible. ¿Cómo puedes permitirlo, Phil? ¿No ves lo que estás haciendo?, gritó. Ese grito de humanidad atravesó la niebla en la que Zimbardo estaba sumido. Por primera vez, en 6 días, se miró en el espejo de su propia creación. Y lo que vio fue monstruoso. Había permitido que jóvenes universitarios se convirtieran en verdugos sádicos y también en prisioneros quebrados. Había sido cómplice por inacción. Dándose cuenta y despertando de la situación ficticia en la que se había imbuido, al día siguiente reunió a los participantes. Con voz solemne pronunció las palabras de liberación. El experimento ha terminado, podéis iros hoy mismo. El infierno se cerró. Pero los demonios siguieron dentro de cada alumno. Las consecuencias fueron profundas. Algunos prisioneros confesaron sentirse marcados durante meses por la angustia, la humillación y el miedo. Uno de ellos cambió su carrera para dedicarse a la psicología clínica en las prisiones, tratando de comprender su propia fractura emocional. Los guardianes, por su parte, tuvieron que afrontar la perturbadora revelación de que disfrutaron con el abuso. Un abuso que el poder les había hecho sacar de una oscuridad que jamás pensaron tener en el interior. Y así fue el efecto Lucifer, la prueba de que bajo ciertas condiciones cualquiera de nosotros, personas aparentemente normales, pueden cruzar la línea y convertirse en algo que jamás imaginarían ser. Porque el mal no está solo en los monstruos de la historia. El mal puede estar en cualquiera de nosotros, en todos nosotros. Y bueno, pensaréis, ¿la comunidad científica cómo reaccionó? Pues reaccionó con dureza. El experimento fue criticado por su falta de rigor. Zimbardo fue acusado de manipular a los guardianes, de empujarles hasta la brutalidad. La ética se puso en tela de juicio, por supuesto. Nunca debió permitirse que jóvenes sanos fueran llevados a una quiebra psicológica tan brutal. Lo cierto es que, mientras algunos lo consideraban un experimento fallido, otros lo consideraron una advertencia para la humanidad. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Espero no haberos asustado mucho.
Estas cosas son realidades, estas cosas son ciencia, estas cosas son experimentos reales de la ciencia. Y lo primero pues fue la historia del espiritismo, que espero que haya aclarado muchas dudas. En cualquier caso, vuestra es la opinión, vuestros son los comentarios si me los queréis dejar en cualquiera de las plataformas en las que Onda Caudal está presente. Y también agradeceros muchísimo si dais like, si compartís, si lo comunicáis de boca a boca. O sea, para mí es muy importante porque me hace crecer en todos los sentidos y hacer mejores programas, tener mejores equipos y poder ofreceros lo mejor. Así que, sin más, reitero, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.